Bien, luego de que tenemos ya claridad acerca de la diferencia entre coyuntura y actualidad, entonces podemos pasar a lo siguiente y tiene que ver con la sensibilidad. Es importantísimo tener muy en cuenta que el conocimiento humano ocurre desde muchas posibilidades, pero que esencialmente está centrado en dos grandes grupos, en dos grandes núcleos. El primero, el más básico, pues tiene que ver con los sentidos, el gusto, el tacto, la audición, la visión, el olfato. ¿Mm? Tienen que estar allí. Los cinco sentidos se convierten en elementos fundamentales, en escenarios fundamentales para eh, aprender el mundo en el que vivimos, para vivir en él, para comprenderlo, para valorarlo, para, en fin, todas estas cosas que pueden estar significando la vida. Pero no todo es la sensibilidad, no todo es lo que entra a través de mis ojos, no todo es lo que está llegando a través de mis oídos o de mi tacto, de mi gusto. Eso es una parte y es una parte fundamental, una parte importantísima, pero no es todo allí. Hay otra parte que es el entendimiento. Y cuando hablamos de entendimiento estamos hablando de una condición del pensamiento más abstracto, mucho más complejo, que tiene que ver más con el pensamiento lógico, que tiene que ver más con el desarrollo de otro tipo de formas que van dándonos la posibilidad de la comprensión. No es lo mismo pensar dos manzanas más dos naranjas para saber que son cuatro frutas, a pensar que en un conjunto infinito de manzanas en donde hay dos naranjas, el conjunto de naranjas es un conjunto relativo a ese conjunto infinito, ¿cierto? Y entonces ahí ya empezamos a pensarlo de una manera más compleja, más amplia, a decir, bueno, ¿y esto qué significa? O a pensar que en un conjunto, el conjunto S de sillas está conformado por todos los tipos de silla posibles en el universo, sean estas reales o no, sean estas imaginarias, proyectadas o sillas efectivamente hechas o un banco, qué sé yo, que es un conjunto infinito que está lleno de particularidades. No es igual pensar que en el conjunto infinito de sillas, en donde están todas estas sillas, ideales o reales, también estén todas las sillas que aún no han sido, ¿cierto? Las sillas que estarían en negativo, menos. Eso ya es parte del entendimiento, eso ya no tiene que ver con los sentidos, eso ya no tiene que ver con mi gusto, con mi tacto, con mi olfato, con mi audición, sino que tiene que ver con una comprensión más lógica, más amplia de los elementos. El conocimiento completo entonces está allí, entre la sensibilidad y el entendimiento. Esa unión continua que es la que me va permitiendo el sentido de las cosas y la clasificación en términos de categoría de todas las otras. A eso es a lo que le vamos a dar importancia hoy, porque es lo que nos va a permitir la comprensión del mundo. El conocimiento tiene que ver con eso. ¿Qué es conocer? Pues muy simple, conocer es todo tipo de experiencia que ocurre entre un sujeto, yo, y un objeto, la silla, cualquiera. Entre la relación que hay entre un objeto con su objeto. Ese es el conocer, el conocimiento. Pero ese conocimiento siempre está mediado por mis prejuicios, por mis conceptos previos, por la naturaleza misma en la que me encuentro, por mis costumbres, por mi realidad espacio-temporal, en fin, por todo eso está mediado, entonces va a tener muchísimas particularidades. Ese conocimiento entonces se da en un contexto y ocurre de la misma manera en que funcionan nuestras neuronas, en contexto y en red. Una neurona no funciona sola, no puede funcionar solamente una neurona, un bombillito que se prende allá y ya, así la gente lo crea y hemos jugado mucho con esa idea. No, las neuronas, lo mismo que el conocimiento macro, funciona en un contexto determinado por una serie de eventos particulares que estimulan esa neurona, que se conecta con otras y con otras de manera amplísima
y funcionan en ese contexto, pero además funcionan en red. El conocimiento se da de manera neuronal, de manera orgánica, en contexto y en red. En ese orden de ideas, entonces ya podemos empezar a pensar el mundo y aquí es importante hacer claridad, en términos de lo que comprendemos como sociedad humana. Cuando decimos mundo, estamos hablando de la sociedad humana. Cuando hablamos de planeta, ya estamos hablando de la estructura geográfica que ocupamos. Pero el mundo es enteramente cultural, es enteramente esa construcción humana. Entonces, cuando hablamos de el mundo, pues los seres humanos vivimos en el mundo en contexto y en red. Siempre estamos relacionados con otro. Y ese otro siempre está relacionado con otro y con otro y con otro. Y además, todo ocurre en un contexto particular y en esa red que armamos en términos sociales. No solamente de red mi núcleo familiar, sino que también es red mi conjunto de amigos, también es red mi conjunto de conocidos, mis compañeros de la universidad, en fin. Si nosotros simplemente nos pusiéramos a pensar cuántas personas están relacionadas entre sí en este momento de esta clase, pues entonces nos vamos a encontrar con que todos estamos relacionados de una u otra manera con tantos otros, ¿cierto? La teoría de las siete personas o los 7 pasos, todos estamos máximo a 7 personas de la persona que queramos conocer. Entonces vamos a suponer un personaje bastante lejano, la reina de Inglaterra, ¿cierto? Pues estamos a 7 personas de la reina de Inglaterra, máximo, incluso a menos. ¿A cuántas personas podemos estar? Bueno, pues resulta que yo conozco al decano Juan Lozano, una persona, y el decano Juan Lozano conoce al doctor Carlos Medellín, ex embajador de Colombia en el Reino Unido, 2 personas. Y el embajador tuvo una reunión de presentación de credenciales con la reina Isabel, 3 personas. Ahí están las 3 personas de distancia a la reina Isabel. Entonces, imaginémonos esto, todos estamos máximo a 7 personas de cualquier otra persona que conozcamos. Es muy simple, conocemos a alguien y queremos saber un poco más de esa persona, siempre encontramos a alguien que sabe, siempre a alguien que lo conoce, a alguien que está relacionado, a alguien que incluso es de su familia. Entonces, en ese gran contexto es que construimos la realidad. Y vale la pena que hagamos hincapié en esa idea de construcción. Nosotros construimos la realidad en la que habitamos y la construimos a partir de nuestras sensaciones, de nuestras abstracciones, de nuestra naturaleza simbólica y de nuestro discurso, de la manera en la que hablamos, del hecho mismo de encontrarnos con el otro para hablar. Entonces, ahí estamos construyendo una serie de elementos importantes que tienen que ver con esto. Entonces, la sensibilidad y el entendimiento me permiten el conocimiento, y ese conocimiento es una construcción de la realidad. La realidad la construyo yo a partir de mi relación con mis congéneres, y esa relación siempre es discursiva, simbólica e ideológica, ¿vale? Es importantísimo tenerlo en cuenta. También tiene que ver con el género, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos seres simbólicos y somos seres sexuales. Y en ese orden de ideas, los géneros también están llenos de una serie de imaginarios, de una serie de elementos simbólicos, de signos que van a permitirnos precisamente esas relaciones. Entonces, por eso me voy a buscar un grupo de amigos que estén más relacionados con mis prácticas de género, con mis prácticas culturales, con mis prácticas simbólicas, que otros. Es más fácil que tenga amigos que hacen más o menos las mismas cosas que yo hago o que quiero hacer o que están dentro de las costumbres familiares, a aquellos que no tienen ese mismo tipo de costumbres. Voy a tener más fácilmente amigos que sean de que manejen mi idioma y que tengan mis costumbres religiosas, digamos, desde el universo cristiano católico, a un grupo de mujeres musulmanas, mucho más difícil. Entonces, eso está allí relacionado y tiene que ver con eso, con el contexto y con la red. Entonces, fíjense que ya estamos teniendo más conceptos. Actualidad, coyuntura,
contexto, red, conocimiento, entendimiento y saber.